Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra saga de vídeos de navegación estelar. Hoy toca un tema muy interesante que es la navegación supraluminar, es decir, navegación por encima de la velocidad de la luz, por decirlo de alguna manera. Esta es la novena entrega de esta saga de navegación estelar y espero que os guste. Vamos a empezar. Vamos a poner el puntero láser para explicaros las slides que vienen. Bueno, como siempre, y aunque parezca muy pesado, quiero hacer aclaraciones y agradecimientos. Creo que lo considero bastante importante. No quiero hacerme mérito solamente del trabajo que hago yo, no del que hace otro. Entonces, es importante aclarar que, por ejemplo, que este canal no ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas taigetianas, ¿vale? Que la única intención de este canal es de enriquecer, en todo caso, el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista no están claros o son confusos. La interpretación y análisis, que quede bien claro, de estos conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mío y podrían diferir evidentemente de los conceptos o la interpretación o análisis que hagan otras personas. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos de Gosia, de Robert o de Cristina y Estela, ¿vale? Este canal apoya 100% el contenido y mensaje que comparten nuestros amigos Gosia, Robert, Cristina y Estela. Muchas gracias a ellos y a vosotros también por estar pendientes de este canal, por la inmensa labor que están haciendo tanto Gosia, Robert como Cristina y Estela para divulgar la información que nos traen nuestras amigas taigetianas y esbarunianas. También muchas gracias a nuestras amigas esbarunianas y taigetianas, Esbaru, Aneca, Sofía, Atena y Minerva, por todo el conocimiento que están compartiendo con nosotros. Bueno, empezamos con la navegación supraluminar. Vamos a ver qué hay en la Tierra, tanto de forma oficial o de forma no oficial, ¿vale? Yo, en principio, no he encontrado absolutamente nada de que utilice este tipo de navegación, ¿de acuerdo? La tecnología que se aplican a las razas extraterrestres avanzadas para viajes supraluminar basada en el principio de la no localidad, ¿vale? Esto lo hacen todas las razas avanzadas y manifestación de la materia, ¿vale? Ambas cosas son muy importantes a la hora de realizar este tipo de navegación. Y esta navegación no se encuentra en la Tierra, al menos ya os digo que se sepa, yo no he encontrado absolutamente nada, ni de forma oficial ni de forma extraoficial. Sí que, como dijimos en el vídeo anterior, se está trabajando en motores Warp, como ya se dijo, pero sigue siendo propulsión, ¿vale? Esto no es viaje supraluminar en modo inmersión total toroidal, como veremos dentro de un momento. Hasta que la ciencia oficial cambie el paradigma del materialismo en el que está sumido, en el que está sujeto, no podrá avanzar lo suficiente como para desarrollar este tipo de tecnología. Esto ya lo dijo Nikola Tesla, que seguramente en el día que abrace la espiritualidad y la conciencia y se aplique eso en la ciencia, pues no va a haber muchos avances, ¿vale? También tenemos que decir que la nave que construyó Otis Tekar, que ya hablamos en el vídeo anterior, la OTCX-1, se aplicó un sistema de navegación desconocido, pero que pudiera estar basado en la navegación por taquiones, ¿vale? Ya desarrollado por la sociedad Brill o Alemania nazi, como ya indicó el investigador Vladimir Terziski. De todas maneras, cualquier intento de salir de la Tierra con una nave está vetado por la Federación, ¿vale? Aunque ya sabemos por Gosia por Robert que la Federación, dependiendo de qué planetas, pues así aplica unas políticas u otras, entonces ponemos en duda mucho que la Federación esté haciendo un trabajo honesto, ¿vale? Con la Tierra y con otros planetas. Bueno, en cuanto a los conceptos extraterrestres, vamos a ver lo que es la navegación supraluminar. Primero veremos una definición metafísica basado en el principio de no localidad y la manifestación de la materia, evidentemente, principios básicos para entender cómo es la navegación supraluminar. Y luego haremos una descripción técnica tanto de los motores como del núcleo motor de toroide, frecuencias dominantes y manifestación de destino, ¿de acuerdo? Luego mostraremos las referencias y la frase del día. Bueno,
Como decíamos en la entrada, la navegación supraluminar aplica el principio de no localidad. Esto ya lo habíamos visto en algún vídeo de Robert Igosia. En este principio de localidad no hay tiempo, no hay espacio y no hay distancia, hay solo ideas, ¿vale? Como todo es frecuencias y todas las frecuencias manifiestan materia usando ondas estacionarias o nodos, ya esto ya lo hemos visto infinidad de veces, ¿vale? Como consecuencia de sus armónicos, es decir, se utilizan señales complejas que son ondas estacionarias que tienen nodos y por lo tanto también tienen armónicos. Una nave espacial utiliza el mismo método de inserción dentro del lugar nuevo, llamado destino en este caso, que es la manera que usamos para manifestar un objeto sólido usando el rayo tractor, ¿vale? Es exactamente la misma forma de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el observar y comprender matemáticamente no solo la frecuencia exacta del destino, sino también los armónicos de dicha frecuencia. Es muy importante tener esto en cuenta, ¿vale? Es matemática y conciencia. Vale. Entonces, para que una nave espacial se manifieste en su destino, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer es que la frecuencia y armónicos de la materia de la cual está compuesta nuestra nave sean iguales a las frecuencias del destino, ¿de acuerdo? Para que su matriz energética y todos sus componentes la acepten como parte de sus armónicos. Es decir, si un destino tiene una frecuencia X con sus armónicos, una señal X con frecuencia X con sus armónicos, tenemos que hacer que esa nave, o nuestra nave, tenga la misma frecuencia con los mismos armónicos para que el destino la considere como parte suya, ¿de acuerdo? El que acepte equivale a que la nave ha sido insertada ahí, en el destino, manifestada en el destino, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Tenemos que hacer coincidir las frecuencias tanto de la nave como del destino para poder hacer la navegación. Todo lo que se debe hacer es repetir las frecuencias exactas y sus armónicos, esto es muy importante, correspondientes del lugar o la de situación a reproducir, ¿vale? Tened en cuenta que con el radio tractor también podríamos insertar objetos y también insertar situaciones, ¿de acuerdo? Pues con la nave hacemos exactamente lo mismo. El lugar o la situación a reproducir es el llamado destino y estará ahí exactamente porque esa frecuencia y sus armónicos no solo representan ese destino, sino que son el destino mismo, ¿vale? Entonces, esto es como funciona exactamente a nivel metafísico, ¿de acuerdo? Entonces, una interpretación que yo hago es, como siempre hago cuando habla de frecuencias y armónicos, es dice que al observar y comprender matemáticamente no solo la frecuencia exacta del destino, sino también los armónicos de dicha frecuencia. Recordar que una señal compleja, como la que veis aquí, por ejemplo, que tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda, tiene una amplitud, un valle, una fase, una cresta, ¿vale? La frecuencia sería 1 partido por el periodo es o tasa de tiempo específico de un punto de la onda al siguiente repetitivo, ¿de acuerdo? Esa sería la frecuencia, el periodo, la frecuencia sería la inversa. Esto sería la onda compleja y una onda compleja se puede descomponer en sus armónicos, ¿vale? Cuantos más armónicos o cuanto más compleja sea la onda, más armónicos tendrá, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más fiel seamos reproduciendo esa onda, más nos acercará al destino que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, la onda compleja se descompone en sus diferentes armónicos. El primer armónico o armónico fundamental tiene la frecuencia de la frecuencia base de la onda compleja. El segundo armónico sería un múltiplo de la frecuencia del primer armónico. El tercer armónico exactamente lo mismo y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta conformar o construir la onda compleja, ¿vale? Yo creo que esto está bastante claro. Bueno, descripción técnica. Vamos a ver ahora la descripción técnica de la navegación supraluminar. Quien realmente trabaja para hacer la navegación supraluminar son los motores de jet de plasma electromagnético, ¿vale? Que expelen el plasma caliente hacia atrás, moviendo la nave hacia adelante, ¿vale? Esto es lo que hace. Recordar que ayer, bueno, en el vídeo anterior, veíamos cómo funcionaba más o menos esquemáticamente el motor jet de plasma, ¿de acuerdo? Era una serie de turbinas, una tobera de escape donde se producía el empuje acción-reacción y por donde salía, digamos, por así decirlo, el vórtice energético o plasma creado por el motor, ¿de acuerdo? Este plasma, el electromagnético, tiene una frecuencia específica, ¿vale? Es todo lo contrario a aquellos jet de plasma que utilizan gas de combustión común y corriente, ¿vale? Entonces,
Con este, digamos, plasma electromagnético podemos modificar la frecuencia de ese plasma, ¿de acuerdo? Y esta frecuencia específica se controla variando la velocidad de las turbinas, estas que veis aquí, y la interacción entre sí, entre todas estas turbinas, entre sus capas aisladas dentro de cada motor, ¿de acuerdo? Esto se llama diferencial de velocidad entre turbinas. Vale, pues modificando la velocidad de las turbinas y la interacción entre ellas, podemos crear un plasma con una frecuencia específica, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vale, entonces la interpretación que se hace es estas turbinas, o una turbina típica de una nave espacial consta de una serie de tambores. Aquí os he dibujado o interpretado yo este tambor en el que consta de un exterior, que sería este, por ejemplo, y un interior, que rotan en sentido contrario al tambor externo, o sea, el interior rota al sentido contrario del externo. Las velocidades pueden ser entre 10.000 y 100.000 revoluciones por minuto. Tienen en su interior mercurio enriquecido, mercurio rojo, a una temperatura de 4.000 grados. Estos tambores están hechos de un material no conductor muy resistente, que contiene este líquido de mercurio enriquecido, mercurio rojo, ¿vale? Entonces, la velocidad se controla por el ordenador y por lo tanto la frecuencia del torbellino o del vórtice o plasma que genera la turbina o el motor depende de los controles del ordenador, ¿vale? Bueno, núcleo motor de un toroide. Los propios motores jet, ¿vale? Esto es muy importante, de impulso magnético de turbinas contrarrotatorias, producen energía magnética, como acabamos de explicar, ¿vale? Ese plasma o ese vórtice electromagnético es una energía magnética, ¿vale? Y lo genera el núcleo del toroide, ¿vale? O es exactamente como lo hace un núcleo de un toroide, ¿vale? Entonces el plasma electromagnético de alta energía al salir por detrás, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, digamos el plasma al salir por detrás se conecta con la parte frontal de la nave por fuera, es decir, hace esto de aquí y alrededor de la nave, envolviéndola en un toroide, como veis en la imagen. Esta imagen me parece que la hizo Sbaru, en donde la energía vuelve a entrar a los motores, ¿vale? La energía vuelve a entrar por los motores eh, usando tanto cables superconductores dentro de la nave de calibre muy grueso, creo que hasta del metro de diámetro, y también mayormente usando el casco mismo de la nave que conecta el flujo de la nariz, ¿de acuerdo?, de la nave hacia el núcleo del toroide, que es el núcleo de los motores que lo producen. Es decir, el núcleo o el centro geométrico del motor es exactamente el núcleo del toroide, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es cerrar el toroide energético sobre la propia nave, ¿vale?, envolviéndola, ¿de acuerdo? Esto es una función que tienen los motores de jet de plasma, ¿de acuerdo? O sea, no es una función que se puede activar o se puede desactivar. Entonces, si activamos la conexión entre la nariz de la nave con la parte de atrás, cerramos el circuito electromagnético y podemos tener vuelo supraluminar, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es generar un toroide que encierra a la nave dentro de ese toroide, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, como el plasma electromagnético de los motores está siendo expelido hacia atrás a una frecuencia controlada, recordad que la frecuencia la controla el ordenador, y acorde a la entrada de la nariz de la nave, todo con matemática toroidal básica, es decir, la matemática que se utiliza aquí es la de toroidal básica. Se cierra el toroide y se genera un toroide de alta energía producido por los propios motores jet de plasma, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Aquí os he puesto, por ejemplo, la fórmula del toroide, del volumen, ¿de acuerdo? Para recordar que, por lo que dice Sbaru, se utiliza una matemática muy básica aplicada a los toroides, ¿de acuerdo? Bueno, importante saber esto, lo de la ley de las frecuencias dominantes, para luego entender lo siguiente. Dice que cualquier frecuencia más fuerte, más potente que otras, convertirá a las más débiles en sí misma, las asimilará. Es decir, si tenemos una señal potente con una determinada frecuencia y tenemos otras más débiles de frecuencias diferentes, la señal más potente de frecuencia X podrá asimilar a las más débiles, ¿de acuerdo? Entonces, esas señales se convertirán en esas o tendrán esas mismas frecuencias de la más potente. El toroide energético de una nave envolverá a la misma nave que lo genera y a todo lo que esté dentro de ella, ¿de acuerdo? En una burbuja en donde su frecuencia vibracional existencial, llámese densidad 3D o 5D, será la equivalente exacta a la emitida por el motor. Es decir, la nave vibrará
a la misma frecuencia que está generando los propios motores toroidales. Vale, entonces, dicho esto, que es de vital importancia, ya que modificar la frecuencia de los motores, con eso lo que hacemos es modificar la frecuencia existencial que tenga la nave y todo lo que esté dentro de la misma. Es importantísimo tener esto en cuenta, ¿vale? Una vez que nosotros modificamos la frecuencia del toroide, todo lo que está dentro de la nave también modificará su vibración o su frecuencia vibracional. Esto significa que puedes a voluntad tener la densidad que quieras a exactitud decimal, ¿vale? Entonces esto es controlado a la centésima, ¿vale? Como todo es frecuencia en el universo, como ya hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Lo único que necesitas es tener una frecuencia equivalente a destino para estar en ese destino. Es decir, una vez que hemos programado en el ordenador que la frecuencia del motor toroidal tenga el valor de la frecuencia del destino con sus armónicos, pues lo que haremos es realmente viajar a ese destino, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo. Si por ejemplo la frecuencia del toroide es 7,456789 Hz, he puesto hercios como podrían ser terahercios, gigahercios o la frecuencia que sea, ¿de acuerdo? Y coincide esta frecuencia con la del planeta Tierra, ¿vale? En el momento en que nosotros ponemos el toroide a esa frecuencia, iremos inmediatamente a ese destino, ¿de acuerdo? Instantáneamente, ¿vale? Bueno, aquí os pongo la interpretación. Entonces, una nave en reposo en su punto de partida, que podría ser ERRA, por ejemplo, tendrá una frecuencia específica. En este caso hemos puesto 18,324754 Hz. Y estará en armonía energética con sus alrededores, ¿de acuerdo? Entonces, la nave está en ERRA y está en armonía con todo lo que contiene los alrededores de ERRA. Vale, en el momento que la nave altera su frecuencia y sus armónicos y los cambia al orden del destino, que en este caso sería, por ejemplo, la Tierra, usando un mapa de frecuencias que ya vimos en vídeos anteriores o mapa estelar de frecuencias, esta se hace incompatible energéticamente con el lugar de origen, es decir, deja de existir en el origen y se convierte en compatible con su lugar de destino, es decir, existe en el destino. Este es el salto energético frecuencial al que llamamos, o al que realmente llama Varus, salto cuántico, vuelo supraluminar, vuelo warp o hiperespacio, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos bien. Efectivamente, es un salto desde un lugar material origen al éter y del éter al nuevo a otro lugar material destino, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es más o menos la interpretación que hacemos. Yo creo que es bastante sencillo de seguir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el ordenador realmente es quien dicta a los motores qué frecuencia exacta generar y con ello envuelve toda la nave a esa misma frecuencia que equivale a la del destino, como hemos dicho ya en las slides anteriores. Y al equivaler, dice aquí Svaru, a la del destino, la nave deja de existir en lugar de origen, salta al éter, dentro de su toroide, pues es desde el éter que se manifiesta todo, ¿de acuerdo? Y al estar en equivalencia de frecuencias, con su destino desciende del éter a este, con ello completando el viaje o salto. Se puede decir que una nave manifiesta su destino, no se desplaza a su destino, porque esta forma de viajar no es propulsión. No es propulsión. El viaje en sí es instantáneo sin importar la distancia entre origen y destino. Solo cambias a donde eres compatible según tus armónicos, que son frecuencias y vibraciones. Es decir, la nave cambia a donde es compatible gracias a su frecuencia, a sus armónicos, que son frecuencias y vibraciones equivalentes al destino. Y donde eres compatible es donde estás, ¿vale? Os he puesto aquí esta imagen que hicimos hace tiempo en los primeros vídeos, ¿vale? Entonces, digamos que los motores funcionan como la conciencia humana, ¿vale? Entonces, o como la mente humana. Si nosotros estamos pensando o deseando con suficiente energía de atención e intención, digamos, tener un Ferrari, nosotros estamos creando una señal con una frecuencia y sus armónicos. Si es muy potente esa señal, porque ponemos mucha atención y mucha intención en esa señal, o en ese deseo, o en ese pensamiento, entonces veremos manifestarse el Ferrari. Pues lo mismo hace la nave cuando manifiesta el destino. ¿Vale? Entonces, la interpretación de esto, veis aquí la imagen perfectamente. Estamos en el origen con una frecuencia de 18,324654 hercios. Ponemos el toroide de la nave con la frecuencia destino 7,456788. Saltamos al éter, nos convertimos en energía potencial y de ahí
nos manifestamos en el destino, ¿vale? Como hacemos cuando manifestamos algo con nuestra mente, con nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente hemos pasado al destino que tiene una frecuencia igual a la que hemos puesto en el toroide, ¿vale? Yo creo que esta imagen es muy clara y nos ayuda a entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hemos acabado. Yo creo que ha quedado claro cómo funciona la navegación supraluminar. Aquí tenéis la referencia, que son los vídeos de Gosia y Robert y las transcripciones, ¿de acuerdo? La frase del día es de Baru de Erra y dice que los armónicos del motor de la nave espacial funcionan exactamente igual que el espíritu o la conciencia emulados con aceleradores de nanopartículas que imitan neuronas como las de un ser biológico con un alma. ¿Vale? Esto es exactamente lo que hemos dicho antes. El motor funcionaría igual que una conciencia o una mente humana, ¿de acuerdo? Bueno, en los próximos vídeos vamos a ver conciencia muy importante para la navegación estelar, sobre todo la supraluminar, mapeado de espacios desconocidos y por último viajes en el tiempo, ¿de acuerdo? Este será nuestro último vídeo de navegación estelar. Bueno, pues aquí llegamos al fin de este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle like si os gusta, compartirlo con vuestra gente y bueno, pues así ayudamos a que estos vídeos lo vean más gente, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.